Egunon denoi. Vamos a empezar este pleno. Mejor tenemos aquí la pantalla y luego para los presupuestos, no para los queridos. El primer punto del orden del día se propone la aprobación de un convenio de colaboración para el ejercicio 2016 a comunitaria entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Erandio para la presentación del servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes en el hogar Residencia San José de nuestro municipio. Al igual que todos los años, traemos para su aprobación el convenio regulador propuesto por la Diputación Foral de Vizcaya para el próximo año. Se mantiene el número de plazas, 19 concertadas. El precio plaza día también se mantiene, 77,88 euros. Lo que sube en 1.480 euros es el precio máximo. Tratado en Junta Rectora el pasado 15 de diciembre, el posicionamiento fue a favor del Partido Nacionalista Vasco, Ganemos Erandio y Partido Socialista de Euskadi y Bildu. PNV y PP excusaron su asistencia. Dicho convenio tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2016. ¿Es que recasco alguna cuestión sobre el tema? Pues pasamos a votar y a ratificar lo que se dice en la Junta Rectora. Ayescoa. Bueno, pues por la unanimidad de los presentes se aprueba el punto. Bigarren puntua, se propone la aplicación del contrato de servicios consistentes en la presentación del servicio residencial para personas mayores y la prestación del servicio en el centro de día para personas mayores dependientes del hogar Residencia San José de Erandio a la empresa Garbialdi Sociedad Anónima. Bueno, como bien sabéis, la mesa de contratación en sesión celebrada el pasado 27 de noviembre acordó proponer al órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento Pleno, al tratarse de un contrato con una duración de 6 años, la adjudicación del servicio residencial del hogar Residencia San José, así como el centro de día, a la empresa Garbialdi Sociedad Anónima por un importe anual de 1.499.182,79 euros anuales. Indicaros cómo, con carácter previo a esta reunión de la mesa de contratación, tuvieron lugar otras 2 mesas de contratación. La primera con fecha 18 de septiembre, en la que se dictaminaron favorablemente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el expediente de contratación, aprobándose el mismo por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2015, indicándose entonces el procedimiento de licitación propiamente dicho mediante anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Vizcaya, así como el perfil del contratante. Dentro del plazo de presentación de proposiciones se presentaban a esta licitación las siguientes empresas: Garbialdi Sociedad Anónima, Urbachi Sociedad Limitada, Yunaute, Fundación Salud Comunidad, Lagunus 2 Sociedad Limitada. Las 3 empresas fueron admitidas a la licitación y una vez ratificada esta admisión se procedió a remitir el sobre B, criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, a la directora del hogar Residencia San José, al objeto de la emisión del correspondiente informe técnico en el que se valoraba exclusivamente el plan general para la prestación del servicio por un máximo de 40 puntos. La puntuación fue Garbialdi 38 puntos, Urbachi 33 y Laute 31. Una vez asumido el informe emitido por los componentes de la mesa de contratación, se procedió a la apertura del sobre C, criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmula, entre los que se valoraba la oferta económica, la mejora en el incremento de horas del monitor de tiempo libre, psicólogo, fisioterapeuta, así como la compra de material técnico hasta un total de 60 puntos, obteniéndose la siguiente puntuación: Garbialdi 60 puntos, Urgachi 59,63 y Laute 59,41. En esta misma mesa se realizó la puntuación total en base a los criterios de adjudicación, que es la siguiente: Garbialdi 98 puntos, Urgachi 92,63 y Laguntus 90,41. Al entender que el expediente de contratación ha sido tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que la valoración de las ofertas se ha realizado de conformidad a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, es por lo que se propone la adjudicación del mencionado servicio a la empresa Garbialdi Sociedad Anónima, empresa que, además de ser la más económica de las 3, ha obtenido la mejor puntuación en las mejoras de las horas, en la compra de material técnico, así como en el plan general de la prestación del servicio. ¿Alguna cuestión sobre el punto? Ana. Lehenengo gauza ez da puntu honetaz, baina, azken puntua alkateak ez duen esartu denetarik eta galderak eta hori
orain esan dugu eta zoriondu nahi dugu Podemos taldea azken emaitzakatik, gure herrian eta Euskal Herrian eduki dutenagatik, azkenean hauteskunde hauetan. Bueno, eta era puntu honetaz, berbetaz, guk gure jarrera eseskoa izango da, eta eseskoa zentzu bikoitz batean. Guk uste dugu aukera galdu dugula aurten egoitzaz hitz egiteko, globaltasunean hitz egiteko eta zerbitzu integraloan moduan hitz egiteko. Ez da egin ez batzordetan eta ez kontratazioen mailan, lehenengo kontratazio mailan, gero ja horrengoak ziren bakarrik puntuak emateko. Eta beraz, ez da egon, zerbitzu honetaz, eta zuen apustua mantendu duzue inolako eztabaidari gabe eta inolako komentariori gabe pribatizazioaren aldekoa beti bezala egiten duzuen apostu hori. Gu pribatizazioaren kontran gaude, guk uste dugu beste aukera batzuk aztertu behar direla, aukera zegoen momentu honetan egiteko eta galdu dugu aukera hori, eta ez gaude beraz batere ados gure apostua kudeaketa zuzenarena da. Eta esan behar dugu bai, jarraitzen baduzue apostu horrekin, pribatizazioen aldeko apostu horrekin egiten, eskatu nahi dizuegu pliego guztietan eta subkontratazio guztietan, egiten diren guztietan, klausula sozialak sartzea pliegotan. Ezin dena egin, langileen lan baldintzak ziurtatu behar dira eta ez momentu honetan bezala pribatizazioen alde egiten duzuela eta langileen lan baldintzetaz normalean nahiko paso egiten duzuela. No lo veo el traductor, eskerrik asko. ¿Alguna cuestión? Ana, están recogidos todos los acuerdos que tienen los trabajadores con la empresa y los convenios vigentes. Eso está recogido en el pliego tal y como lo tienen ellos. Lo único, nada más. Bueno, yo, dado que soy trabajador de esta empresa en Cruces, que no tengo ninguna responsabilidad ni de gestión ni de directiva, bueno, la exposición va a ser hasta la misma. ¿Alguna cuestión más? Adelante. Sí, desde luego el tema de la privatización de todos los servicios es algo en lo que lucharemos todo lo posible. Entonces entendemos que evidentemente podría ser esta la ocasión de utilizar también el voto en el mismo sentido que H. Bildu. Por otro lado, tenemos técnicamente que dar una respuesta a ese servicio y ojalá que tengamos esos momentos que nos van faltando para debatir en condición y con profundidad todas las temáticas de forma muy especial, privatizaciones y similares. Luego ya hablaremos de presupuestos y de sueldos y de dietas y de todo. Pero nos faltaría eso, lo que han apuntado desde H. Bildu, que no ha habido lo suficiente el tema de privatizaciones como para llegar a unas bases que no sean las de, bueno, pues si esto está privatizado lo mantenemos y no se debate. Muy bien. Pasamos a votar. Y solo quería recordar una cuestión. Creo que la residencia es anterior a la desconexión de Erandio. Está o por ahí, vamos, lleva ya muchos años. Siempre ha funcionado de la misma forma, con pocos o casi ningún problema. Solo para recordar. Pasamos a votar. ¿Qué quiere, Rafa? Simplemente el argumento de siempre se ha hecho así, espero que igual nos toca 2015, 2016, que no sea un argumento habitual, en principio, sin más, que podemos estar muy de acuerdo en que el funcionamiento ha sido muy correcto, pero simplemente como argumento a la hora de dialéctica y debate. Gracias. El argumento es que ha funcionado en perfecto. Creo que el argumento no ha sido exactamente ese. El argumento es que lo importante es el servicio que prestamos a los ciudadanos de Erandio y a las ciudadanas. En este caso, a las personas mayores.
baiezkoa, ezezkoa, abstentziorik, hirugarren puntua, se propone la aprobación del presupuesto general municipal del año 2016. Nache, te toca. Egunon. Bueno, os habéis encontrado sobre la mesa un pendrive en el que hemos metido la presentación que vamos a ver ahora en la pantalla, la memoria de la alcaldía, la situación de ingresos y gastos, así como la norma de ejecución presupuestaria. Las tasas se van a mencionar. Presupuesto 2016. En la primera diapositiva tenemos el índice de esta presentación. Como vemos ahí, analizaremos según vayamos viendo la memoria de la alcaldía, los capítulos de ingresos y gastos, el presupuesto de inversión y los gastos de personal. Y por último, el informe de intervención de la adecuación de la ley a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aquí tenemos la memoria de la alcaldía, que viene a decir la pretensión de mantener todos los servicios y su calidad, con un planteamiento de responsabilidad en la gestión económica sin desatender las necesidades sociales y los servicios. En concreto, y pasaré dice, junto al rigor económico y la estabilidad presupuestaria, las cuentas reflejan el empeño en garantizar la calidad de vida y los servicios del municipio para que siga siendo un lugar atractivo y seguro para vivir y trabajar, y unas cuentas que tienen como eje principal a las personas, responsabilidad en la gestión económica sin desatender las necesidades sociales y los servicios. ¿Se ve bien? Bueno, la diapositiva número 4, aquí observamos los ingresos. Vemos una subida de un 3,09 en cuanto al ingreso corriente respecto al año anterior. Este año es de 29.745.000 euros. Y el año pasado fueron, aunque no viene aquí, os lo comento, 28.853.000 euros. Con estos ingresos corrientes debemos hacer frente a los gastos corrientes, que son un total de 28.614,163 euros, más la devolución de Udalkutxa, que, si recordáis, ascendía a 902.727 euros. Total de gastos corrientes, 29.516.890 euros. Ingresos corrientes nos permitirán hacer frente a los gastos corrientes y, bueno, luego si hay el ahorro neto, pues gastos de inversión. En cuanto a las operaciones de capital, también vemos un ligero aumento. El año pasado, bueno, ligeros, un 57,55, perdón. El año pasado fueron 955.000 euros y este año 1.555.000 euros. Total, un presupuesto de 31.300.000 euros frente a los 29.840.000 euros del año pasado, lo que supone un incremento de un 4,89%. Esta es la diapositiva 5. Aquí vemos el detalle de los ingresos corrientes, que son del 1 al 5, y de los ingresos de capital, que son del 6 al 9. Bueno, como os decía, con los ingresos corrientes hay que cubrir los gastos corrientes, más la devolución a Udalkutxa, y obviamente pues con los ingresos de capital más el ahorro neto, los gastos de capital. No sé, es conveniente que vaya detallando las cantidades, ahí tenéis. En esta diapositiva mostramos una tabla con los porcentajes de cada ingreso. Los mayores porcentajes corresponden a impuestos directos, que suman un total de un 23,99%, y a las transferencias corrientes, 53%, que es lo más significativo. Un momentito, si queréis ir echando un vistazo. La siguiente diapositiva muestra la diferencia respecto al año pasado, que se refleja en esta gráfica. Contamos con un 4,89, como hemos comentado anteriormente, más que el año anterior. Ahí tenemos 31.300.000 y el año pasado 29.840.000.
Seguidamente tenemos la clasificación económica por gastos, es decir, por capítulos. Hemos visto antes un ligero aumento en los ingresos corrientes, pero claro, también tenemos un aumento en los gastos corrientes. Entonces, bueno, de aquí lo que podemos destacar es el aumento en gastos de personal, debidos principalmente al abono de lo que quedaba de la paga del 2012, que va a ser aproximadamente un 50%, y creo que recordar que el importe era aproximadamente unos 540.000 euros. Luego tenemos los pasivos financieros, que es el anteúltimo, eso es la devolución de Udalkutxa. En este sentido, decir que el año pasado se presupuestaron unos 60.000 euros para la devolución de Udalkutxa y finalmente ascendieron a 388.000. Es una preliquidación, los 902.000 euros, y entonces, bueno, pues habrá que esperar más o menos hasta febrero para saber con certeza el importe y la cifra exacta. En la diapositiva 9 vemos el gráfico, los porcentajes de cada capítulo de gastos. El capítulo 1 y 2 son los más significativos, lo que hemos comentado antes. El primero con un 40,84% y el 2 45,04% respectivamente. Aquí las barras reflejan la comparación de estos gastos por capítulos con el año pasado. Destacamos la subida de los gastos de personal, lo que decíamos de la paga. ¿Qué más? Bueno, y por el otro lado, un ligero aumento en las inversiones. Son los que han subido con respecto al año pasado. Ahora entramos ya en los gastos por área. No hay diferencias significativas respecto al año pasado. Alguna subida, hay que tener en cuenta también que ha cambiado la estructura de las áreas. Tenemos el área nueva, el área de tecnología, de participación, innovación y comunicación. Entonces, bueno, pues eso nos ha costado un poquito este año hacer la comparación. Sí hay un ligero aumento en empleo, urbanismo, sanidad, pero bueno, los cambios no son significativos. Esta es la distribución por porcentajes. En esta vemos, teniendo en cuenta el año pasado, como decía, hay que tener en cuenta que las áreas se componen este año de manera diferente. Entonces, en algunas ya veremos que aunque el porcentaje ha disminuido por esta diferente distribución, sí ha aumentado los importes. En cuanto al gasto de inversiones, vemos en 2015 1.523.500 euros y en 2016 1.773.110 euros. La subida es de un 16,38%. Ahora vemos reflejada la variación, hemos puesto unos años anteriores, concretamente desde el 2012, hemos ido bajando y este año, bueno, pues ha habido un pequeño repunte. Aquí vemos los gastos personales, los que decía el aumento básicamente se corresponde a la estimación, bueno, que se ha hecho de la paga, el 50% que quedaba. Y entonces viene a ser un 5,57% ese aumento en el capítulo 1. Esto es lo mismo, se refleja en esta gráfica de barras, ese aumento en los gastos de personal. Y la última, bueno, pues, aquí visualizamos los dos principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, estabilidad y sostenibilidad. Comentaros un poquito, bueno, que este presupuesto cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que implica que hay que cumplir estas dos reglas, estabilidad y sostenibilidad. Esto figura en el expediente del informe emitido por intervención y nos tenemos que regir por estos principios. Comentaros que por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas se entiende la situación de equilibrio o superávit estructural y por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. Bueno, a terminar la presentación. El borrador del presupuesto fue presentado en Comisión de Hacienda el 20 de noviembre. Tras esta presentación se abrió, como sabéis, un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas por parte de la oposición, las cuales fueron debatidas en Comisión de Hacienda celebrada el 14 de diciembre.
Todas las enmiendas fueron comentadas y votadas. Las enmiendas aprobadas deben cumplir también con estos principios de estabilidad presupuestaria, con lo que tras esta comprobación se procedió a la votación del nuevo presupuesto con estas enmiendas y incorporaciones. Votó a favor la nota PNV y el Partido Socialista. El Partido Popular se abstuvo para posicionarse en pleno y votaron en contra Bildu y Ganemos. Bueno, una vez expuesto las cuentas una vez más, decir que hemos sido capaces, si lo aprobaremos hoy, supuestamente sí, hemos sido capaces de por lo menos proponer un presupuesto que creo que es realista y que creo que atiende a las posibles necesidades que tenga este municipio a lo largo de 2016 y que hemos sido capaces de plantearlo, tratarlo y traerlo aquí con todos los expedientes consumados antes del 31 de diciembre, ¿no? Que parece que es fácil, es nuestra... Bueno, nos toca hacer eso, es nuestra responsabilidad. Parece que es fácil, pero luego en la realidad no es tan fácil, porque hay muchos municipios que aun teniendo mayorías y no teniendo, pues no llegan a hacerlo. Con lo cual, pues debatiremos ahora en pleno el contenido de lo que se ha presentado aquí y se pasará a la votación. No sé por dónde empezamos. ¿Quién quiere empezar? Ayala. Buenos días. Durante el último año ha sido voluntad del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Erandio intentar alcanzar un acuerdo presupuestario para permitir que el Ayuntamiento cuente con una herramienta tan necesaria como son los presupuestos. Aunque el balance de los presupuestos anteriores no fue muy positivo, decidimos dar un voto de confianza al equipo de gobierno y permitir los presupuestos con nuestra abstención en 2015. Debemos decir que el resultado está muy lejos de lo pactado. De las enmiendas presentadas por el Partido Popular para los presupuestos del 2015, apenas unas pocas fueron aceptadas total o parcialmente, pero no se han respetado ninguna de ellas. Es decir, se aceptan las enmiendas, pero luego se gasta lo que quiere el equipo de gobierno. Esto en cuanto a las enmiendas, pero es que además existían una serie de acuerdos que tampoco se han cumplido, además de los incumplidos de los presupuestos del 2014. Instalación de un parque infantil en el barrio San José, licitación de suministros como electricidad, gas, combustibles, carburantes, no se ha hecho nada, licitación del servicio de recogida de animales, elaboración del plan de accesibilidad que como siempre llega tarde al compromiso adquirido. Lo poco que se ha ejecutado ha sido la puesta en marcha de un programa de empleo y formación para jóvenes menores de 30 años sin titulación y la licitación de los servicios de telefonía e internet que ha supuesto un ahorro de más de 100.000 euros para este consistorio y ha tardado más de 3 años en licitarse. Como se puede comprobar, un balance muy pobre y varios de estos compromisos incumplidos. En cuanto a los presupuestos de este año, no dudamos del esfuerzo y del trabajo realizado por parte del equipo de gobierno y tampoco de la posibilidad que nos han brindado los partidos de la oposición de hacer aportaciones. Pero creo que el hecho de que contemos con un nuevo equipo de gobierno formado por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista hace que los partidos de la oposición no seamos necesarios para la aprobación del presupuesto y por esto desaparece la poca cintura política y voluntad de consensuar que había hasta ahora. Además, el presupuesto debe reflejar el proyecto anual del equipo de gobierno y año tras año vemos cómo la ejecución del mismo no cumple con lo presupuestado. Muchas partidas no se ejecutan y tenemos que realizar entre 8 y 10 modificaciones a lo largo del año por falta de planificación. Hay asuntos que se aplazan hasta el infinito, temas sin resolver como la ordenación de la plantilla orgánica para dar solución al elevado número de interinidades y vacantes o el atasco permanente del área de urbanismo. El Partido Popular ha intentado estar a la altura de las circunstancias, apoyando en ocasiones la gestión del equipo de gobierno, por entender que lo importante es el ciudadano y que en una actitud de bloqueo permanente, además de poco razonable, es perjudicial para el vecino. Pero por los motivos expuestos anteriormente, la confianza en el equipo de gobierno se ha agotado. Es por todo esto que mi voto será negativo y debe entenderse este voto negativo no solo al presupuesto, sino también a la gestión municipal que este equipo de gobierno ha realizado. Gracias, Ayala. Ana. ¿O habláis o...? No. Perfecto. Directo. Muy breve.
Desde luego coincidimos con el Partido Popular en la apreciación de que seguramente es un presupuesto trabajado, sesudo y razonado. Y evidentemente que cumple todas las prerrogativas legales y en ese sentido no hay mucho que objetar. Nos habría gustado pues, disponer de más tiempo para haber colaborado en puntos concretos, pero en principio, en este sentido, nos parece correcto la presentación y podría ser. Pero hemos echado en falta lo que venimos echando en falta desde hace pues, bastante tiempo, desde nuestro inicio en esta casa. Una verdadera decisión por avances sociales que no hemos reflejado, es decir, en el mantener, en que haya sostenibilidad económica, es genial porque esto permite un funcionamiento correcto, pero podríamos haber utilizado lo que venimos pidiendo desde el inicio. Si hay una circunstancia en la que no podemos disminuir el salario de los trabajadores, los gastos corrientes, bueno, pues sí podríamos haber decidido desde el inicio disminuir pues, los monumentos de políticos, dietas, y haber restringido en este sentido lo posible. Bueno, cuando no hay otra cosa, habría sido al menos esto. Y lo volvemos otra vez a solicitar antes de la votación. Y muy poquito más que añadir. Prácticamente nada. Gracias, Rafa. Ana? Bai, guk pixka luzeago izango da. Datorren urteko aurrekontuan proposamena daukagu hemen aurrean. Eta teoriaz urteroko txostene garrantzitsuena dela. Aurrekontuetan, gobernu zaretenek duzuen herriarentzako proiektuak partan irekitzen duzuelako. Beraz, proiektu hori da, behintzat aztertuko duguna gure interbentzioan. Lehenik, aurrekontuak lortzeko, dirua nondik datorren ikusi beharko dugu. Diru sarrera nagusiak ikusi dugun moduan, eta ia bakarrak diputazioak emandakoan, udal zergak eta tasa ditugu. Diputazioaren kasuan gainera, aurrekontuen erdia baino gehiago izaten da. Ez da kantitate finkoa, haien sarreraren arabera banatzen dute. Eta aurten, diputazioak ez ditu haien aurreikuspenak bete. Pentsatzen zuten dirua ez dute bildu. Ezarrita dagoen dirudumen mesederako politika fiskalak olako emaitzak ekartzen ditulako. Ondorioz, Bizkaiko herriek dirua itzuli beharko diote. Gure kasuan, 900.000 euro. Beharrei aurre egiteko askoz balabide gutxiago izango dugu. Beste argazki bat, hurrengo argazkian gastuei egingo diogu. Aurrekontu gehiena ikusi dugun moduan gaur egun ditugun zerbitzuei eta langilei eustekoa da. Eta kreditua ez duzuenez, eskatu nahi, inbertsio gutxi egongo da. Eta beharrak bete barik jarrituko dugu beste urte batean ere. Eta puntu honetan gastuena, zehazpen orokor batzuk egin behar ditugu. Eta hori da gastuen kudeaketa. Zein da zuen eredua gestionatzeko 30 milioi horiek. Esaldi batean esan da, publikoa ahultzen doa, pribatizazioak indartzen dituzuen neurrian. Alde batetik, udal plantillan 70 lanpostu baino gehiago beti barik daude. Interinitate tasa oso altua da. Kasu batzuetan, 10 urte baino gehiago daramate egoera horretan. Eta lan baldintzak eskasagoak. Zerbitzu berriak martxan jarri dira, baina plantilla ez da egokitu, ez da handitu. Lanpostuen zerrendan, bai, lanpostu batzuk ez dira agertzen. Behargintza osoa, edo gizarte langilean esate baterako, zergatik ez dira agertzen errepetean. Eta honen aurrean, gestio pribatua bultzatzen duzue. Ia, erandioko zerbitzu guztiak esku pribatuetan daude. Eta esku pribatu hauek, aurrekontuen eren bat gutxienez gestionatzen dute. San Jose egoitza, kiroldegia, garbiketa, garraio, lorezentzan, teknologia berriak, eta luze bat. Eta guretzat, udal egituran izatea ezinbestekoa dena, berdintasuna. Zuen kudeak eta eredu honek ondorioa ditu.
Zerbitzuak, garesteagoak, kalitate gutxiagorekin, eta langile lan baldintzak okerragoak. Eta argazki honekin ze planteatzen duzue datorren urterako aldaketarik? Ez. Ildo berdinean jarraituko duzue, edo jarraitu nahi duzue. Azken urte hauetan, ia aurrekontu berbera aurkeztu duzue, eta datorren urterako ere. Pentsatu algo genuen, gobernuan bazkide barria izan da, aldaketaren bat egongo zela, baina ez. Ekarpen sozialistak ez dira ikusten, ez formetan eta ez edukietan. Zuen aurrezkupen bakarra datorren urterako dagoena mantentzea da. Esango duzue eta esaten duzue dirurik ez dagoela edo besterik ezin dela egin, baina hori ez da guzti zuzena guretzat. Gauzak egin daitezke, eta are gehiago egin behar dira. Lehenengo gunean, galdera erretoriko batean. Gobernu batzorkide batek galdetu zigun, ia zer agertu beharko zen aurrekontuetan EH Bilduk onartzeko, eta erantzuko dugu. 5 puntu izango ziren guretzat funtsezkoak. Lehenengoa, ezinbestekoa da formak aldatzea. Parte hartzerako neurriak martxan jarri behar dira. Ez da zilegi gobernatzea herritarrekin kontatu barik. Hainbat instituzioetan bide hori ja zabaltzen doa. PNV-ko batzuk bebai, barne. Aurrekontuak onartu horretik hitzaldiak eta esalpen publikoak ematen edo eta elkarte eta herritarren ekarpena jasotzeko epea zabaltzen. Erandion aldi 0. Eta puntu honekin parte hartzaren puntuarekin bio hartzu bebai. Esan nahi gu. Herritarren partizipazioari buruzko debatea legislaturaren erdialdera atzeratu duzue. Gogo gutxi duzue benetan. Eta bestetik, herriko bi elkarteak egindako ekarpenez, pasu egin duzue guztiz. Bigarren puntu bat, alderdikarien gainetik egon behar diren gaiak, bultzatu eta indartu egin behar dugu. Eta hori guretzat dira euskara eta berdintasuna, besteaz beste. Hirugarrena, erandio batean aurrekontuek izaera soziala eduki behar dute. Alokairuzko etxebizitza soziala bultzatu, larrialdien laguntzak indartu. Puntu honetan esan, naiz eta urtero dirua falta izan, datorren urterako euro bat gehiago ere ez duzue aurre ikusi. Kalitatezko enplegoa sortu behar da. Laugarren puntua, mesedez, erori baino lehen, udal azpiegituretan inbertitu behar dugu. Azpiegitura berrietan, Josu Muruetak edukireldegiak eta historikoetan ere, Marte Hartuko Dorrea eta Goikoako udaletxea. Eta 5. puntu, azpiegitura berriak ere behar ditugu herrian. Goierriko eskoletan sokatiran aritzeko aterpea, Altsalako liburutegi bat. Bi hauek, egia esan da, aurten dirua soberan baldin badago egingo zirena, edo hori esan duzue batzordean. Eta gustatuko, eta ondo legoke, gaur hemen, holan bada, publikoki zuen konpromiso hori berriztea. Azpiegitura berrietan ere, pentsatzen dugu, Astraburuan kultura kirol, azpiegitura berria proiektatu behar dela, eta Altzagan frontoia. Puntu hau daude, guk onartzeko, behintzat, aurrekontuak onartzeko minimo batzuk. Baina gure proiektua haratago doa. Eta gure ekarpenek aurrekoen gai, datozen gaiak ere jorratzen dituzte. Politikoen soldatak eta dietak murriztea. Alkatearen konfiantzazko pertsonala batean ustea, gaur 2 pertsona dira. Kudeaketa zuzena, gaur privatizatuta dauden berdintasuna eta zergen bilkataren zerbitzuetan. Garapenerako lankidetzarako partidan ditu. Ludoteka eta udal bulegoa Goikoko kulturzentroan. Saneamendu sarea edatzea falta diren auzoetan. Asua ibaiaren garbiketa. Egusaren ordutegia zabaltzea. Bide publikoak garbi mantentzea. Goikoko ambulategian pediatria zerbitzua sartzea. Musika bandarentzat murrizketarik ez.
kultura arteko jarduerak egiteko etorkinekin dirua ipintzea, eskolaz kanpoko ekintzetarako ere, eta partida sortzea, hondakinen bilketa selektiboa egiteko osoko egitasmoa diseinatzeko. Eta guretzako oso garrantzitsua direnak. Datorren urteko aurrekontuetan, eskualdeko euskarazko komunikabide berria eta bakarari diru laguntza murrizteko zuen erabakeren ordez, gure proposamena bultzatzarena da, 5.000 euro gutxiago edukiko du. Eskualdeko eta herriko euskalduenentzat erreferente informatiboa delako. Eta zentzu honetan ere, azken momentuan, azken batzordean, kultur eta kirol taldei egin diozuen diru laguntzen murrizketaren kontran gaude, eta bertan beran usteko eskatzen dizuegu. Eta hauek dira, EH Bilduk aurrekontuek egindako zuzenketak guztira 35. Eta azken urtetan bezala, PNV eta honetan, PNV eta PSOE-ren ezetza jaso dute banan. Agian, argudio matematikoa emango duzue, zenbakiak ez direla kuadratzen, esango duzue, agian ez da hori ere. Egia esan da, aurrekontua gurekin negoziatzeko inoleko asmorik ez duzuela eduki. Bekakoarekin badirudi baietz, gurekin ez. Honen ondorioz, EH Bilduk ezetz gustatu beharko du, beste ezer egiteko baldintzarik ez dagoelako momentu honetan. Alde batetik, inolako borondaterik ez duzue, eta bestetik, aurrekontuetan sumatzen den proiektuarekin bat egiten ez dugolako. Proiektua, zuena, eginda herritarren parte hartzerik gabe, genero ikuspegia udal jardueran txertatu barik, etxebizitza sozialen aldeko apustua baztertuz eta kultur zein kirol ekipamenduetan zero inbertituz. Enplegu publikoa bultzatu ordez, 10 dira enpresa ezberdinen esku dauden zerbitzuak eragin. Eta unean aurrean, amaitzeko ezetz esango dugu. Eskerrik asko, Ana. Bai, Lena. Egunon guztioi. Hoy el equipo de gobierno presenta para su aprobación en pleno extraordinario los presupuestos del Ayuntamiento de Erandio para el 2016. El presupuesto es, sin lugar a dudas, el instrumento político clave para cualquier institución pública, porque claro que la política es discurso y palabra, pero con el presupuesto, con los números, se pone negro sobre blanco cuáles son los objetivos de cada gobierno y cuáles sus prioridades. Y durante el trámite de aprobación o no del presupuesto, se ponen en la plaza pública los distintos proyectos y prioridades que los grupos políticos tienen para nuestro pueblo. El equipo de gobierno presenta unos presupuestos realizados en un escenario complicado. Los ayuntamientos vizcaínos han tenido que devolver a Udalkutxa, a la Diputación Foral de Vizcaya, parte de su presupuesto, y Erandio evidentemente no ha sido una excepción. A pesar de las reformas fiscales introducidas a raíz de los acuerdos por la sostenibilidad y el empleo que permitieron la aprobación de los presupuestos en 2013 del Gobierno vasco, este año en Vizcaya no se ha logrado la recaudación que se esperaba. Estas reformas fiscales han permitido un sistema más progresivo y una mejora sustancial en la lucha contra el fraude, pero no han sido suficientes porque el crecimiento en Vizcaya no ha sido, desgraciadamente, el esperado. Este mandato se inició, recuerdo que hace poco menos de 6 meses, con una corporación más dividida que la anterior, que requería diálogo y acuerdo, y con una situación económica muy complicada, que tenía, sí, pequeños signos de recuperación económica, pero que eran y siguen siendo insuficientes y profundamente injustos. Esta recuperación no parece ni vigorosa ni duradera y está sujeta a incertidumbres internacionales que pueden hacerla tambalear. Pero además, las políticas de recortes, la reforma del mercado de trabajo y la falta de apuesta por un nuevo sistema productivo basado en la I+D+I han traído consigo una precarización laboral y unos salarios de miseria que se ceban con los más vulnerables e introducen cuotas de desigualdad absolutamente insoportables. Se sale muchas veces a buscar trabajo y en innumerables ocasiones solo se encuentra pobreza. Por eso el pacto que en su día firmó el Partido Socialista y el PNV
para la gobernabilidad de las instituciones vascas se constituyó a partir de dos objetivos o prioridades fundamentales, el empleo y las políticas sociales. Y el presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Erandio incluye y plasma esos dos objetivos. Y así el presupuesto incluye un aumento del 8% en el área de acción social que permitirá mantener e incluso aumentar las ayudas a las personas cuyos ingresos no son suficientes para hacer frente a sus gastos en vivienda y sobre todo para combatir la cada vez más extendida pobreza energética. Y un aumento del 9,15% del área de empleo que permitirá mejorar los planes de empleo local que, dirigidos a jóvenes y parados de larga duración, ayudan a lanzar de forma directa a Erandio Tarras al mercado de trabajo, así como los programas de formación y mejora de la empleabilidad. Además, apostamos seriamente por la participación, con la inclusión de una nueva partida de 373.500 euros en esta materia. Mantenemos además todos los servicios públicos esenciales en niveles de prestación óptimos y sin recortes e iniciamos los estudios para algunos proyectos importantes para este municipio y para los socialistas de Erandio, entre los que me gustaría destacar el humedal de Astrabudúa o la partida destinada al mantenimiento de Josu Murueta, o si el posible cierre presupuestario de 2015 lo permitiera, el inicio de las obras de la biblioteca de Chava. Como decía antes, el presupuesto es el instrumento político más importante, el que marca en gran medida la marcha del año municipal y en el que se establecen las prioridades políticas. Ya no son discursos, ni frases más o menos acertadas, ni tweets. En el presupuesto se pone en papel qué queremos para Erandio en 2016, evidentemente dentro de los recursos disponibles, con el objetivo de hacer con lo que tenemos lo mejor para que la inmensa mayoría de los erandiotarras gocen del bienestar que merecen. Y como decía antes, y con sus enmiendas y propuestas al presupuesto, los grupos de la oposición le dicen al pueblo qué hubieran hecho ellos, qué cosas quitarían o pondrían, para que así el pueblo pueda decidir. Sin embargo, este año ha ocurrido un hecho insólito, algo que jamás había ocurrido en la historia democrática de este municipio, porque nunca desde la desanexión un grupo político no había presentado enmiendas a un presupuesto municipal. Habrán sido más o menos acertadas, pero siempre se había presentado a los ciudadanos el proyecto que cada uno quería para Erandio al año siguiente. Y por desgracia, esto ha ocurrido este año con Ganemos Erandio. Ganemos Erandio no ha presentado ni una sola enmienda, ni una sola propuesta a lo planteado por el equipo de gobierno. Y esto ha ocurrido porque no saben qué quieren hacer con este pueblo y porque le han faltado a la verdad a los ciudadanos de Erandio cuando decían que ellos venían a hacer la política de otra forma. Aún no sabemos de qué forma. Y han faltado a la verdad al decir que eran distintos, que no tenían nada que ver con los demás, que los demás no sabíamos hacer las cosas bien, porque en realidad ya hasta el momento en Erandio, quien dio el voto a Ganemos o Podemos, dio realmente el voto a Bildu. Y no porque Bildu coincida con ellos, sino porque el seguidismo que hacen de Bildu es total y absoluto, cambiando el voto en función de lo que ellos hacen o votando una cosa y la contraria. Otros grupos como EH Bildu y el Partido Popular han presentado sus enmiendas y sus propuestas que hemos valorado desde el equipo de gobierno con ellos. Y de hecho algunas se han aceptado, aunque con importes distintos a los presentados, como puede ser el estudio de las necesidades de empleo de empresas para Erandio, para mejorar los programas de empleabilidad o el estudio de las necesidades en personas mayores. Propuestas realizadas por el Partido Popular y se han aceptado además algunos compromisos de mejora de la gestión municipal y de proyectos concretos si la situación presupuestaria lo permite. Espero que el PP en el 2017 pueda comprobar que este equipo de gobierno ha cumplido con sus compromisos y así lo explicite públicamente. Bildu parte de una premisa. Primero decido qué hago y luego hago la cuenta. Y si no me da, pues pido un préstamo. ¿De cuánto es el préstamo? De lo que sea necesario para hacer lo que yo quiero hacer. Claro, que ¿por qué no se pide más? O menos. El Partido Socialista no considera que la deuda sea mala o buena por sistema, pero sí creemos que endeudar a una institución, con lo que eso significa para las generaciones futuras, ha de realizarse estudiando muy bien para qué y por cuánto, y sobre todo para quién. Por ejemplo, para no dejar a nadie a su suerte, sí, pero en una situación y en esa situación de necesidad se podría plantear la deuda, pero para otras cosas, cuidado. Para finalizar mi intervención, creo que este es el mejor presupuesto posible para Erandio y sobre todo para la gente de Erandio. A todos nos gustaría hacer mucho más, pero la realidad es que este es el presupuesto municipal
para el Ayuntamiento de Erandio y no la carta Lorense. Gracias. Eskerrik asko, Elena. Egunon, guztiok dakigu 2016ko aurrekontuen diseinurako gobernu talde honek eduki behar izan dituen kontuak. Alde batetik, udalkutxari bueltatu behar zaion garrantzizko diru kantitatea eta bestetik udal honetako langileekin daukagun konpromiso. Pertsonak helburu bakarra izan da, kalitatezko zerbitzuak mantendu ahal izatearen irizpidean jarraitu dugu aurrekontuaren nondik norakoak finkatzeko. 31 milioi inguruko aurrekontutik ikuspegi orokor batetik 50,30 pertsonentzako zuzentzen dugu, 28,86 gure herriko lurralderako eta 15,84 gure udaleko langileentzako. Premia gehiago izan dezaketen, auzotarrenganako era zuzen baten planteatzen dugun 50,30tik gizarte ekintza eta enplegua batera gobernu talde honek daukan aposturik garrantzitsuenetarikoa 26,80koa da. Gizarte ekintza 8ko eta enplegu eta ekonomi sustapenean 9,9ko igoera izan da 2016ko aurrekontuan. Pertsona helburu leloa jarraituz, hirigintzako diru kopuru osoaren 50% zerbitzuen mantentze lanetarako zuzenduko da ikuspegi soziala duten partidak mantendu eta igora ahal izateko. Legegintzaldi berri honi ere hasiera ematen diogu barne antolaketaren aurrekontuan apostu finko bati jarraituz eta horretarako barne antolaketaren aurrekontuaren 8,21 berrikuntza komunikazio eta herritar parte hartzerako erabiliko da. Aurrekontuaren zuzenketei erreferentzia eginez, oposizioan dauden hiru alderditik bakarrik bik aurkeztu dizkiote gobernu taldeari. Emandako erantzuna gehiago edo gutxiako gustatuko zitzaien EH Bildu eta PPri. Ezezkoa eta gaurko osoko bilkuran aurkeztuko dutena batik bat, baina behintzat egindako lana baloratu behar da. Hirugarren alderdia, Ganemos Erandio, ez du inolako zuzenketarik aurkeztu eta diruzaintzako batzordean argi utzi zuten daukaten ikuspegia 2016ko aurrekontuak bozkatzeko orduan. Ezezkoa, baina noski inolako alternatibarik eman gabe. Zuzenketak eztabaidatu genituen banan foro horretan, eta argi utzi zuten ere beste bi alderdien zuzenketak gutxi landu zituztela euren artean kontradizio botoak ematen zituztelako, eta txarrena boto aldaketak ere izan zituztelako. Adibidez, EH Bilduk aurkeztutako 17. zuzenketan etxebizitzak erosteko planteamendua hartzen zuena, Ganemosekoek hasiera baten ezezkoa bozkatu zuten azterketa ikuspuntutik, baina ondoren baiezkoa aldatu zuten kontzeptu filosofikoa ikuspuntutik azaldu zitzaielako. Planteamendu hori azaldu zuten bozkaren aldaketa egiteko. Bukatzeko, EH Bilduk egindako aurkezpenean komentatutako Goierri Sokatiraren aterpea eta Altxagako liburutegi berriaren arekinetan lantzeko konpromisoa mantentzen dugu 2015ko aurrekontuaren soberan egon daitekeen diruaren. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención? Ana. Pare bat ohartxo bai. Batez ere, PSOEk esandakoari, batez ere PSOEk esandakoari, PNVk asko ez dugu erantzun. Ez duzu esaztu, konkretuki esaz. Beraz, PSOEko bozeramaileari gauza bai komentatu nahi dugu. Alde batetik esaten duzue eta errepikatu duzue ere, zelan enpleguan eta ekintza sozialen eta gizarte ekintzan parkatu, hori presupuesto aurrekontuak igo dela, guk ez dugu ikusten. Guk ez dugu ikusten gainera, galdetu genolako batzordean zuzen, bai enpleguaren arduradunari, esan denio, aldaketari dago, partida gehiagorik dago, erantzuna, ez dago. Egia da, azken momentuan sartu duzuela, azken batzordean, borradorea aurkeztuta gero, sartu duzuela, beste ekarpen bat, beste zuzenketa bat,
plan bat diseinatzeko enpleguari buruz, 20.000 eurokoa, hori izan da aldaketa bakarra, eta gehiago esango dizuet. Gainera, enplegu programarako diru gitxeago dago, ez dago gehiago, gitxeago dago. Planteatzen duzun kudeaketaren aldaketarekin gitxiago bagatzen da. Azken plan honetan igual mantenduko da, baina gehiago izan. Edo bentsat hori izan zen, batzordean ezeatzek galdetu genuena gainera, horan izan zen gure galdera. Enplegu arloan badago partida berririk edo gehiagorik, eta erantzuna ezetz izan zen, denok egon ginen ia, 15 pertsona, emeko 15 pertsona. Hori alde batetik. Eta gero, esaten dena be, gizarte egintzan, eta komentatu egin da, larrialdetako hori diru laguntzak direla eta galdetu genuen be bai, zehazki, galdera, partida berdina da, erantzuna, bai, berdina, euro bat gehiago bez. Hori izan zen zuen erantzuna. Eta esaten dugu zuen, pesoek esan dugu, zelan egiten ditugun guk gure ekarpena, gure zuzenketak. Lehenengo, zer nahi dugun eta gero zelan ataten dirua. Bai, horrela egiten dugu. Eta gehiago esango dizuet, espero dugu denok horrela egitea. Ondo egongo litzateke, denon artean hemen sensibilidade ezberdinak daudelako, denon artean jesartzea eta hitz egitea, zer beharrak eta zeintzuk diren erandeko lehentasunak. Hori lehenengo markatu behar ditugu, eta argitu. Lehentasunak zeintzu diren. Eta lehentasunak ja markatu izkero, bai, orduan ikusiko dugu zela aurre egin behar hori. Baina lehenengo identifikatu behar dugu. Eta ondo legoke identifikazio horretan, alderdi guztiak parte hartzea, erandion guztioena dela. Eta gero ikusiko dugu zela. Eta kredituari inolako beldurik ez, jakinaz ez. Eta ez dira ez dakizima generazioetan ez, inolakorik ez. Dena dela guk esan behar dugu amentzeko, aurkeztu behar ditugu zuzenketa hauek. Hasieran gure asmoa zuzenagoa zen, gero amaieran pasatu gara pizkabatuan, baina gure asmoa zen demostratzea, udaiputazioak, beste politika fiskal batekin, ez beren reformekin, beste politika fiskal batekin. Eta rekadozio gehiago, egon da, 9.000 euro horiek ez ziren itzuli behar. Eta 9.000 euro horiekin zer egin dezakegun herrian, hori izan da gure plantamendua. Eta horregatik kantitate horietan normalean eta mugitzen dira. Eta parkatu, bai ametzeko, ez dudala zan, egin dugu ejerzizioa pixka bat atzena begiratzeana, bai? Eta bai begiratu ditugu, pasaden legislaturan egindako zuzenketak, oposizioko aldardiek egindako zuzenketak. Eta benetan, ekarpen sozialistak pasaden legislaturak egindakoak eta urtengoak ez dira berdinak. Aldaketa badago hor, ez dira berdinak, benetan. Horren esaten duzue gainera, zerbitzu publikoak egokiak direla eta horrein arte badirudi ez zirela. Horrein arte beti hitz egin duzue, zergen bilketaren gestioari buruz. Momentu honetan ez duzue ez egiten. Ze ondo dago privatizazioa eta horrein arte ez zegoen. Berdintasunaren teknikarietaz hitz egin duzue pasatzen legislatura osoa. Ja ez da behar hitz egitea horretaz, ja ez da behar jornada osoa izatea. Eta hori, eta hainbat gauza, bai. Nik pentsatzen duguna da, beste erabatean egin behar direla gauza, baina bueno, zuen zuetan, da. Eskerrik asko, no? Breve también, breve porque es como creo que deberían ser la mayor parte de las cosas. El tiempo lo tenemos, la vida es breve y si somos breves vamos optimizando y siendo eficientes. Tengo que agradecer, aunque parece una contradicción, que se nos haya dicho que aquí vamos a ser diferentes. Pues mira, en esto de no haber presentado a tiempo unas enmiendas, aunque la enmienda superior venimos presentándola desde el primer minuto. El primer minuto porque con una responsabilidad básica que es, estamos en una recesión, todavía alguien dice que sale, que no sale, pues lo poquito que se puede negociar, mover, limitar, podrían ser precisamente los sueldos y dietas de los políticos, porque se supone que los trabajadores están para hacer todo lo que la administración local necesita hacer por el pueblo. Así que de las poquitas cosas que quedaban,
es de las poquitas cosas que hemos ido diciendo una y otra vez que teníamos oportunidad. Y en este caso hemos vuelto una vez más a perder la oportunidad de limitar los emolumentos de alguna manera, un poquito. Habíamos pedido en un inicio un porcentaje, lo fuimos rebajando, luego nos daba lo mismo el porcentaje, un poquito, ha sido absolutamente nada. Por otra parte, nos motiva mucho que haya habido cambios, por ejemplo, en estos temas de acción social o de cómo se han llevado las cosas, que desde el inicio, bueno, acaba de comentarlo Ana Crespo. Si socialistas antes eran tan combativos con ciertos temas y ahora no lo son, y de repente en la historización de los temas y problemas se modifica, pues hombre, no es que lo apoye, pero me parece interesante los cambios de discurso. Que a lo mejor, Ego Quiñe, cuando nos comentas que en una comisión hemos cambiado, yo no sé quién puede tener miedo de cambiar de pensamiento a la vista de una reflexión o de un replanteamiento o una explicación más detallada de la filosofía que subyace en cualquiera de las enmiendas presentadas. Si hay miedo para hacer un cambio y tener la cintura suficiente para adecuar las decisiones y los votos, esto yo no lo llamaría democracia. Ay, que lo dije y ya no puedo volver a modificar. Y precisamente mejor en unas comisiones informativas que igual en el pleno, que es donde tenemos que tenerlo todo bastante atado y bastante definido. Básicamente por lo de la eficiencia temporal. Venir aquí, ser eficientes, tener todos los votos decididos y trabajar. Sí, quería hacer... No, bien ser, Espera el casco, Rafa. Elena. Brevemente también. El aumento en la acción social es de 165.502 euros. En materia de personal, hemos dicho por activa y por pasiva que en 2017 se realizará, a lo largo de el 2017 se empezará un plan organizativo que estudiará las necesidades y cargas de trabajo del personal y permitirá tomar decisiones en el sentido que comentaba Ana. No presentar enmiendas no es una nueva forma de hacer política, es una muestra de irresponsabilidad. Y por último, los cambios fiscales que se introdujeron en el 2013 con el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y el PNV para los presupuestos 2013 del Gobierno vasco han implicado un cambio importante y una profundización en la progresividad de los impuestos. El problema de los 900.000 euros no han sido los cambios fiscales, ha sido una, por desgracia, disminución del crecimiento previsto. Que también influye, como todo el mundo sabe, en la recaudación fiscal. Gracias. Espera el casco, Elena. Nire saia aldatu egin da pasadan legegintzalditik, dakizun moduan, honetara berdintasuna irten delako eta euskara sartu delako. Beraz, aurrekontua aldatzen zen. Enpresarako premien estudiak egiteko partidarekin eta bakarrik enplegua, ekonomi sustapena eta merkataritza kontuan izan da, igoera egon da. Eta datu hori batzorde ondoren konprobatu ahal izan du. Enplegu saila ez da bakarrik enplegu programa, baizik eta gaztentzako enplegu bi plan sartu direlako ere aldatu da saila. Eta Rafa, ez dut beldurrez hitz egiten, baizik eta aurrekontuaren inguran egindako lanean hitz egiten dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Quiñe. ¿Intervención más? Pues pasamos a votar. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik ez dago, ezta? Laugarren puntua, moción presentada por EAJ-PNV respecto a la ampliación del horario del aeropuerto de Bilbao o de Loio.
Mozioaren irakurketa ez dut egingo, uste dudalako nahiko argi agertzen dela zer adierazi nahi den idazkin honekin batera. Gure aldetik, Erandioko EAJaren aldetik, beste instituzio batzuen interesak ulertzen ditugu, baina gure herriaren interesak besteen gain daude. Beraz, hemen bertan gauden guztion helburu bakarra auzotarron ongizatea izan beharko litzateke. Eta horretan gauden ez lan egiten, Bilboko aireportuaren ordutegi handitzearen kontrako jarrera hartzen du. ¿Alguna intervención? Ana. Bai. Bueno, promozio honek, dakizuen moduan, baiezkoa emango diogu, hola ematen duenpe batzordean. Eta batez ere, edukiagatik. Honen, helburu bakarra edo lan hartzen dugu da ordutegi zabaltzaren kontra hartzea. Eta horretan, inolako zalantzari gabe, horrein kontra gaudela. Baina, bai komentatu nahi genuen, gauza bat, eta da honen inguruan, eta batez ere logarri puntuan, dagoen konotazioa gehiago. Normalen gertatzen dena, holako museetan, planteatzen dena, batez ere loiu zentratzen dela. Ematen du loiuko aeroporto besterik ez daukagula. Hori gustatuko litzaiguke ez izatea loiu, aeroportua zentro bakarra, eta ikustea Euskal Herriko aeroportu guztiak era integral eta konjuntu batean. Integral bere osotasunean. Izatea, aeroportu, hori diputazio horreak izan zuen. Aeroportu bakarra terminal ezberdinekin. Terminala aeroportu bat, Euskal aeroportu bat, eta terminalak izatea Foronda, Loiu, Hondarribi, Baiona. Hori da, gustatuko litzaiguke. Eta puntu honetan agertzen denez, eta funtsezko lurralderen loturen Europarekin eta hori, ematen du bakarriretik, loiun gaudela, eta gure planteamendu, eta gustatuko litzaiguke ikuspuntu hori zanpalago izatea eta beste horretan egitea. Eskerrik asko, el Grupo Socialista de Erandio votará afirmativamente a la moción presentada por el PNV. Ciertamente el aeropuerto de Loiu tiene un papel fundamental en el tejido y el desarrollo económico de toda Euskadi y es fuente de riqueza y nodo clave de conectividad europea del territorio. Sin embargo, el estudio que sobre la posible ampliación del horario de actividad del aeropuerto a propuesta de alguna de las compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Loiu está realizando AENA debe cumplir, en opinión de los socialistas, las siguientes exigencias. Que una de las variables a considerar en dicha toma de decisión ha de ser las posibles afecciones negativas del derecho al descanso y bienestar de los vecinos y vecinas de su área de influencia, que ha de contar con el consenso de los ayuntamientos afectados, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio, que AENA debería informar puntualmente y suficientemente a los ayuntamientos directamente afectados por el aeropuerto de cualquier cambio relacionado con la actividad portuaria. Y por último, AENA ha de considerar dentro del estudio el impacto ambiental de forma específica las alteraciones del sueño que evidentemente se van a producir con el tránsito, pues se podrían producir con el tránsito aéreo nocturno. A mayores, el posible aumento del horario no se está acompañando del necesario plan de empleo que incluya las consecuencias que sobre las condiciones laborales tendría esta decisión. Todas estas consideraciones son claves para el Partido Socialista y, de hecho, esas mismas consideraciones se incluyen en una moción que tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco han presentado de forma conjunta en las Juntas Generales de Vizcaya y que será defendida por ambos en el próximo pleno de enero. También están incluidas en la moción presentada por el PNV y, por lo tanto, votaremos de forma afirmativa. Eskerrik asko, Elena. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a votar. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Zorionak denori eta egunon.